Bienvenidos a un nuevo encuentro en esta arena de ideas. Hoy enfrentamos a dos de los pensadores más influyentes del cristianismo en un debate que ha definido el destino de la fe a lo largo de la historia. Por un lado, San Agustín de Hipona, obispo, teólogo y uno de los más grandes padres de la Iglesia. Su pensamiento sobre la gracia, el pecado original y el papel de las buenas obras ha moldeado el cristianismo durante siglos. Bienvenido, Maestro Agustín. Bendecido de estar aquí. La verdad siempre resplandece para quien la busca con sinceridad, y hoy espero que este diálogo nos acerque a ella. Del otro lado, tenemos a Martín Lutero, el monje agustino que desafió a la Iglesia Católica con su doctrina de la sola fide, afirmando que solo la fe es suficiente para la salvación. Lutero, bienvenido de nuevo. Gracias. Vengo a defender la verdad del Evangelio, pues la fe en Cristo es el único camino a la salvación. No las indulgencias, no los méritos, solo la confianza plena en la obra de Dios. Hoy debatimos una cuestión que ha dividido a la cristiandad. ¿Es la salvación solo por la fe o requieren las buenas obras un papel fundamental? Agustín, comienzas tú. Martín, dices que la salvación es solo por la fe, pero dime, ¿acaso el Señor no dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos? La gracia de Dios nos llama, nos transforma y nos mueve a hacer el bien. ¿Cómo puede alguien decir que tiene fe si no actúa conforme a la voluntad divina? La Escritura también dice, el justo vivirá por la fe. Y Pablo fue claro cuando escribió, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No son nuestras obras las que nos salvan, sino la justicia de Cristo imputada a nosotros. La fe es suficiente porque es la fe la que nos une a Cristo. No niego la primacía de la fe. Sin embargo, la fe sin obras es estéril. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Si un hombre dice creer en Dios, pero no obra en consecuencia, ¿de qué le sirve? Dios nos da su gracia no para que nos quedemos pasivos, sino para que vivamos en la caridad. Pero ahí está el problema, Agustín. Cuando dices que las obras son necesarias, abres la puerta a la incertidumbre. ¿Cuántas obras son suficientes? ¿Dónde está la línea entre la gracia y el mérito humano? Si las obras fueran necesarias para ser salvos, entonces la cruz no habría sido suficiente. Pero Cristo dijo, consumado es. No confundas la colaboración con la gracia con un intento de mérito humano. La gracia no anula la responsabilidad del hombre, la perfecciona. Dios nos salva, pero espera de nosotros una respuesta. La fe verdadera no se demuestra en palabras, sino en obras de amor. Pero esa respuesta no contribuye a la salvación, sino que fluye de ella. Las buenas obras son el fruto de la fe, pero no la condición de la justificación. Un hombre no es justificado por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo por él. Hemos visto el primer choque de ideas. San Agustín defiende la necesidad de que la fe se exprese en obras, mientras que Lutero sostiene que la fe sola es suficiente para la salvación. Ahora exploraremos una cuestión clave. ¿Cuál es el papel de la gracia en la salvación? ¿Y cuál es la naturaleza del hombre ante ella? Agustín, continuemos contigo. Martín, comprendo tu énfasis en la gracia. No hay salvación sin ella, pues el hombre, herido por el pecado original, no puede salvarse por sí mismo. Pero la gracia no nos exime de obrar el bien. Al contrario, nos capacita para hacerlo. Como escribí, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero ahí está el problema, Agustín. Si el hombre contribuye, aunque sea mínimamente, a su salvación, entonces la gracia ya no es gracia, es mérito. La Escritura enseña que el hombre está totalmente corrompido por el pecado y que solo la gracia de Dios, recibida por la fe, lo justifica. La voluntad humana no añade nada a la obra de Dios. No tergiverses mis palabras. No hablo de mérito, sino de cooperación. No somos autómatas en manos de Dios. Su gracia nos mueve, pero no nos destruye como agentes libres. La Escritura está llena de llamados a la conversión, al arrepentimiento, a la lucha por la santidad. Si la fe fuera lo único necesario, ¿por qué Jesús llamó a sus discípulos a cargar con su cruz? Porque la cruz es el resultado de la fe, no la condición de la salvación.
Mira a los ladrones en la cruz. Uno se burló de Cristo y el otro creyó en él. Solo uno fue salvo, y no por sus obras, sino por su fe. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. No le pidió que hiciera penitencia ni que realizara buenas obras, solo la fe le bastó. Pero fíjate bien en la diferencia. Ese ladrón tuvo un verdadero acto de fe, acompañado de arrepentimiento. Si hubiese vivido más tiempo, su fe lo habría llevado a obrar el bien. Nadie niega que la fe es el inicio del camino, pero sin frutos, esa fe no es auténtica. No estamos hablando de mérito humano, sino de la transformación que Dios obra en nosotros cuando lo aceptamos. Pero esa transformación no es condición para la justificación, sino su resultado. Tú insistes en la cooperación del hombre, pero la realidad es que la salvación es un don absoluto de Dios. No hay mérito humano en ella. Si Dios nos justifica, no hay nada que añadir. Si fuera así, ¿cómo explicas que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo? La fe sin perseverancia, sin fidelidad, sin obras de amor, es una fe vacía. Dios no nos trata como piedras inertes, nos da su gracia para que respondamos. Pero si la salvación dependiera de la perseverancia del hombre, nadie se salvaría. El corazón humano es débil. Nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en la fidelidad de Dios. El justo cae 7 veces y se levanta, pero sigue siendo justo porque ha sido justificado por la fe. Llegamos a un punto crítico. San Agustín defiende que la gracia no destruye la libertad del hombre, sino que lo llama a cooperar con ella. Lutero, en cambio, sostiene que la salvación es completamente obra de Dios y que las acciones humanas no juegan un papel en la justificación. Para finalizar, abordemos un punto clave. ¿Cómo impacta esta diferencia en la vida cristiana? ¿Cómo debe vivir un creyente según cada visión? San Agustín, continúas. Martín, mi preocupación no es solo teórica, sino pastoral. Si enseñas que la fe sola es suficiente sin obras, ¿qué impedirá que un hombre viva en pecado y diga, tengo fe, por lo tanto, soy salvo? La fe auténtica debe manifestarse en una vida transformada. Pero Agustín, cuando predicas la necesidad de obras, introduces el miedo y la duda en el creyente. La salvación ya no sería un regalo, sino una carga. Yo enseño que el cristiano vive en gratitud por la obra de Cristo. Las buenas obras no son el medio de la salvación, sino su fruto natural. Si fueran solo un fruto opcional, la Iglesia primitiva no habría insistido tanto en la caridad, el servicio y la santidad. El mismo Cristo nos dejó el mandamiento del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es esto una acción concreta? Sí, pero ese amor nace de la fe, no de la obligación. Un árbol bueno da frutos buenos. No es el fruto lo que hace bueno al árbol, sino su naturaleza. La fe transforma al creyente, y las buenas obras son inevitables cuando hay verdadera fe. Pero el hombre sigue siendo libre de aceptar o rechazar esa transformación. La Escritura es clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si la salvación fuera solo por fe, ¿por qué el juicio final se basa en lo que hicimos con nuestros hermanos? Pablo persiguió a los cristianos antes de convertirse, y fue salvo por gracia, no por sus méritos. La fe verdadera produce obras, pero las obras no producen fe ni justificación. Martín, admiro tu celo por la fe, pero temo que en tu intento de proteger la gratuidad de la gracia, minimizas la responsabilidad del creyente. La fe sin obras no es más que una declaración vacía. Dios nos llama a amar y servir, y eso requiere más que solo creer. Y yo temo que en tu intento de llamar al hombre a la santidad, cargas sobre él un peso imposible. Si la salvación depende en parte de nosotros, siempre estaremos en duda. Pero si depende completamente de Cristo, podemos vivir en paz, seguros de su gracia. Hemos llegado al final de este apasionante debate. San Agustín nos ha recordado que la gracia nos transforma y que la fe debe traducirse en obras. Lutero, por su parte, nos ha mostrado que la salvación es un don gratuito y que las obras son el resultado de la fe.
no su condición. ¿Es la salvación solo por la fe o las obras juegan un papel fundamental? Déjalo en los comentarios y dime qué otro choque filosófico te gustaría ver en el próximo experimento. Nos vemos en el siguiente debate. No olvides suscribirte y activar la campanita.